Hola, muy buenos días, bienvenidos a Ya Somos Muchos, episodio 6524. Estamos acá con mucha información el día de hoy. Ya somos muchos y en el día de hoy somos muchos. La vez pasada estábamos con Milka, los dos solitos, contra todos, contra viento y marea. Así que a la izquierda mía está Lechu, que volvió después de estar trabajando mucho tiempo, porque recordemos que es creativo público, tuvo muchas presentaciones y es la persona que más sabe de inteligencia artificial. Así que Lechu, gracias por venir. No, de nada. ¿Nos extrañaste? Sí, un montón. Bien. Fueron largos esos 2 miércoles. Fueron largos. Bueno, está Milka nuevamente, gracias. Ya parece parte del staff, Milka. Sí. Porque la tenemos a Lanis, a otra integrante que está viajando por el mundo, así que vas a venir viniendo, así que un Pero placer. la habíamos visto ella, que estaba. ¿Dónde No, estaba? pero ella no parecía a Lanis. ¿Se llaman igual? No. Alanis está allá, claro, la presenté, pero está ahí. Y ahora tenemos a Delphi, que es el invitado del día de hoy. Que Delphi es, aparte como vos, modelo, es artista porque sabe cantar, bailar y aparte es actriz. Y nos va a explicar el día de hoy cómo es la importancia. Las ¿Qué redes cantás? ¿Qué cantás? De todo, ya. Bueno, después nos va a tomar a ver si tenemos oído o no. Algo. Pero lo bueno de Delphi es que nos va a explicar un poquito cómo es ser artista en el día de hoy con las redes sociales, que está complejo y complicado, ¿viste? Porque yo me acuerdo, Polka, que daba mucho trabajo, película. Hoy lamentablemente no hay tanto laburo, entonces los artistas se tienen que reinventar. ¿Cómo se hace? Bueno, en el día de hoy la trajimos a Delphi, que sabe mucho, así que Delphi, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Y bueno. Gracias a todo el equipo. Qué buena onda, mira, me gusta, es simpática Delphi, me encanta. Bueno, Delphi, después obviamente vamos a hablar con vos. Sos parte del programa en el día de hoy, así que puedes preguntar lo que quieras, porque vamos a tener... Salió el sol. Algunas cosas. Salió el sol, caracol, me gusta, mirá. Che, mirá, me gusta... Éramos Londres. Sí, éramos Londres. Me gusta, parecemos de Netflix, una serie de Netflix. Vamos a hablar de Aura. Vamos a hacer así, mirá. Podemos decir, mirá. Mirá. Sí, pero sí, mirá. Así quietos, Milos, ahí. Vamos a ver. ¡Re bien! Estamos contratados. Muy bien. Saludo también a toda la producción. ¿Está Steve ahí? ¿Podés hablar, Steve? Sí, puedo hablar. Sí, está. Bueno, Steve, le comentamos a la gente que Steve, aparte de ser productor ejecutivo del programa, también tiene su propio programa. ¿Qué día sale Steve y de qué hablan? Los lunes de 16 a 17:30 y hablamos de fútbol. Pase a la red se llama. Pasa la red. Me gusta. Igual siempre tiene el 4 malísimo, que siempre el 4 malísimo en cualquier equipo. Ayer jugó Estudiantes y Boca, ¿no? Ganaron los dos. Mirá cómo sabe, Milka, cómo sabe. Exactamente. 4-0 y 2-0, ¿no? Estudiantes 3-0. 3-0. Bueno, casi, Milka, casi estás No contratado. hables mal de Racing. No, por favor. Escuchamos, ¿lo tenemos a Ale conectado? Bonito que los estoy terminando de acomodar. Lo estoy terminando de contar. Bueno, comento, chicas, que vamos a tener a Ale. ¿Quién es Ale? Es una persona. El otro día voy a hacer un móvil y cuento a la gente del otro lado que estoy trabajando para el programa de Rocío Marengo Todo Cocinado y hago los móviles de cocina. Rocío. Siempre vamos, divina, siempre vamos a restaurantes, siempre vamos a lugares emblemáticos de Buenos Aires. Fui a un lugar donde se hacía café y aparte de café podías oler. Había perfumes, un laboratorio de perfumes que está buenísimo. Dicho esto, lo conocí a Ale. Ale es una persona que da clases de barista en todo el mundo. Es grosso de verdad. ¿Qué es barista? Esto de saber el tema del café, de cómo hacer un buen café, de cómo pedir un café. Lo tenemos. Fuerte el aplauso para Ale, fuerte el aplauso. ¿Qué animales te estaba vendiendo? Como que era el de la nata. ¿Nos escuchás bien a todos? Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Bueno, ¿Todo bien? ¿Te escucho bien? Sí, lo escucho la bien. tenemos a Delphi, la tenemos a Milka, ahí tenemos también a Lechu y Bubet quien te habla. Arranco yo preguntándote y después las chicas te van a preguntar. Primero, Ale, gracias por estar del otro lado. Me encanta esto de que seas barista y la importancia, lo que decíamos, ¿no? La importancia hoy de las redes sociales, del marketing que tiene que tener una cafetería, que si vos te abrís una cafetería o un restaurante, hoy te piden café de especialidad y más que nada que el argentino tenía un paladar no tan bueno, hoy por hoy es como que se niveló aire, ¿es verdad? Es verdad, sí. Por suerte el café de especialidad viene creciendo ya hace un tiempo, hace varios años, y hay un boom en los últimos 2 años que lo vemos todos, que hay cafeterías por todos lados. Claro, qué bueno eso. Es como que cambió el nicho cervecería por cafetería. Hola Ale, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo va? Sí, un poco sí. Está bueno porque también el consumidor va aprendiendo y quiere consumir cosas de mejor calidad. Veníamos, digamos, de una cultura cafetera más bien tradicional, Sí, café en el torrado. cual, exactamente, el café torrado, que por suerte con el tiempo va a ir desapareciendo. Bien.
Milka. Ale, ¿cómo estás? Me encanta tu remera, primero que nada. ¿Por qué la Gracias. temperatura del café de especialidad es tan Muy buena tibia? pregunta, porque la gente se pelea y dice, ¿qué café Bueno. frío? Pero no ¿Qué está tomando café? café de especialidad, genio. Si no, uy. Justamente fue algo que hablamos el otro día con Diego, Sí, es verdad, que lo hablamos. hablamos precisamente de eso. Primero son dos cosas. Nosotros lo que hacemos siempre que estamos a punto de abrir es calibramos la máquina para que salga el shot de espresso calibrado, que tenga dulzor, que tenga amargor, que tenga cuerpo, que sea cremoso. Todo eso que uno lo puede consumir o así solo, con agua caliente, bien llamado el americano que lleva doble shot, o con la leche. La temperatura de la leche tiene una explicación que es, se endulza a cierta temperatura porque si vos hervís la leche, le queda un sabor amargo. Claro, eso es verdad. Y aparte, al llevarla a 65 grados, que es a la temperatura que nosotros la llevamos, queda endulzada naturalmente. Claro, es verdad. Igual Y- para, y para mí cambia es un poco totalmente. tibio. Pero pará, mancha congelada. Claro. Ahora, Lechu te va a preguntar y me quiero pelear públicamente acá con Milka, pero escúchame. Milka camina por las calles de Milán como si fuese Y la cuando o sea, llegué a Milán les decía eso, les decía, pero volente se dice hirviendo, Claro. ¿no? Dámelo caliente. Va, porque te va a te decir, lo daban bueno, tibio. pero vos Caliente. no sabés tomar café. Te Es lo así. daban al... Es No, verdad. sí sé tomar café. Bueno, pero igual- sigo eligiendo caliente. Es verdad lo que dice Milka. que Igual, te Un poco más caliente. igualmente, no perdón, hirviendo, pero a un 80, Sí. como el mate, un 80 grados dame. ok, no, está No perfecto 65. eso, porque nosotros como barista lo que tenemos también que tener en cuenta el gusto de la gente. Claro. Porque, a ver, con los conocimientos que vamos adquiriendo, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de hacer la preparación lo mejor posible, pero siempre el barista lo que tiene que hacer es conocer al cliente y preguntarle, ¿cómo lo tomás? ¿Cómo te gusta? Claro. Claro. Y en base al conocimiento que yo tengo, te armo la bebida. Me gusta, Ale. Acá Lechu va a preguntar algo muy grosso porque es el más grosso de acá. Ah, Bueno, 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 bueno. qué especial le puso. Yo realmente pregunto cosas así como Me fuera, gusta. fuera del espacio. Me gusta, espacio y tiempo. Vivo en calls en café, en distintos cafés. ¿Qué café me darías un call 9 de la mañana con un equipo pesado? En un Claro. pesado? O sea, tiene una reunión. ¿Qué me recomendás? Exacto, Claro. en una reunión. Bueno, a ver, lo que bien conocemos todos es el típico café con leche, o sea, cualquier café con leche es un cortado. O sea, tiene diferentes nombres, flat Bien. white, latte, lo que sea, pero Claro. siempre termina Otra- siendo, es un café cortado, con Otra leche. cosa que me molesta... Sí. Sí, pero sí, pará, porque Me- Milka está enojada. Yo- Durmió de tapada. Soy el Grinch del café. No, Sí. me molesta decir flat white, o yo digo, le sigo diciendo Café café, con con leche. leche. Va, Ok. todos dicen que No, sí. pero está, Sí. está Ayúdense, perfecto. Está che, Me perfecto. rehuso a Claro. decir esos nombres. Creo que hay una gran tribu, Y el que doble se shot, rehusan al- claro. o sea, se niegan al flat white y que viva el café con leche. Sí. ¿Por Bien, qué bien, ese Delphi, nombre? verdad. ¿Por qué? Cortado, Claro. Es lágrimas. verdad lo que dice Delphi Milka. Pero acá lo que Bueno, decía... pero Perdón, es un Delphi. poco lo que les decía. Siempre, a ver, cualquier café con leche es un cortado. O sea, vos lo estás cortando con leche, precisamente con eso. Después se le pone los nombres. A ver, flat white viene porque viene de un nombre de afuera. Claro. Está la pelea ahí también entre Australia y Nueva Zelanda, quienes son los creadores. Pero son lo mismo que el latte, viene de nombres de afuera. Pero acá vos pedís un No le café digo y un es ristretto, café con leche. Te digo, te pido Va, un ristretto, café. por ahí ristretto más tano, sí, Lechu. Café, por favor. le A haces- ver, ahí tiene otra. Siempre que pedís café, sí te hace la... Vuelvo a la pregunta que me había hecho. A ver, como para arrancar la mañana y levantar, hay otros métodos de cómo tomar el café y cómo se prepara, los métodos filtrados. Hoy en día también se está haciendo bastante conocido de los métodos filtrados. No sé si toman o han tomado en algún momento. Sí, yo tomé, de verdad, lo que dice pero- acá Ale, respondiendo a lo de Lechu, que el café filtrado lo que tiene que ver, viste, que a veces, o el americano que tenés un shot y después le pones más agua y dice, bueno, dilúimelo para que no quede tan fuerte. En realidad, cuando vos le pones más agua, o sea, la cafeína como que activa y te da más cafeína al cuerpo, ¿verdad? Esto, Ale, es más, me saqué un 10 cuando me dijo esto, me dijo, tenés razón. A ver, espera que diga lo mismo. Sí, ¿Llama americano ese sí, café? sí, un poco sí. Sí, El que, sí, a ver, un doble shot de café expreso, le agregás agua y que es un americano. vas para... Bien para conocido arriba. como un americano.
Después los otros métodos que le decía, que son café filtrado, son diferentes formas de cómo se prepara el café. Quizás a los que trabajamos, yo siempre digo, orgullosamente digo que soy barista, amo la profesión que tengo, amo el café, amo el mundo del café, por suerte está creciendo un montón. El café filtrado es la manera, digamos, donde quizás más vas a sentir las notas al café. Yo soy muy de defender, digamos, de que el barista debe saber el origen de cómo se prepara la trazabilidad desde el momento que se sembró el café, el origen, cómo se lo trató, el proceso que tuvo al momento de la cosecha. Qué grande, o sea, son muchas cosas. Está el chat a full, che, qué grande, ¿no? Mi tío, qué grande, tenés ahí una tribu grosa, así que te felicito porque sabes mucho, sabes mucho, Ale. ¿Qué querías preguntar, Lechu? Vos también. Otra pregunta fuera de lugar. Siempre voy y te hacen la florcita, o es como, no sé, como si fuera, siempre te hacen el mismo dibujito, ¿viste? El dibujo. ¿Es la que enseñan por default o puede salir más? Porque voy a muchos y Había una máquina, Claro, es como había que- una máquina 3D que te hacía tu foto, ¿te acordás? También. Sí, también. Claro. tiran, ¿viste el dibujito? Sí, hay de todo. Hoy en día también es un poco la parte comercial. Yo, por ejemplo, he trabajado no donde estoy ahora, sino en otros lugares anteriormente, y siempre me tocaba capacitar a los chicos y un poco se frustraban con el tema del dibujo, del arte latte. Yo principalmente soy muy fanático del tema de la calibración del espresso, que quede balanceado y todo. Qué bueno. Y yo siempre les explicaba a los chicos que aprendan a calibrar bien, a texturizar bien la leche a la temperatura correcta, y el café va a salir rico igual. Después el tema del dibujo es cuestión de práctica. Me gusta. A ver, Delphi, vos todos que sos fuimos nuevos. Es verdad. eh, A ver, pará, nosotros te vamos a hacer un pedido. Sí. Vamos a hacer como un pedido mentiroso porque no lo puede traer, pero ya va a venir y va a traer. Delphi, ¿qué pedirías a esta hora? A esta hora yo un cortado más café que leche. Bien, me gustó Delphi. O sea, lo que Ok. me gusta es flat white, pero voy y te digo un cortado más café que leche. Bueno, un cortado más café un cortado más café que leche, ¿qué sería? ¿Un flat white? ¿Qué sería? ¿Lo hacés? un cortado, básicamente, Bueno, sí. claro, cortado. El tema del flat white, también a mí me pasaba cuando, por ejemplo, me decían, tenés que hacer una entrevista, porque yo hacía la parte de era jefe de barra en una cafetería y hacía las entrevistas a chicos que por ahí estaban para alguna sucursal. Y a veces era complicado, digamos, saber, porque, no sé, llegaban con un currículum bastante extenso y yo me daba cuenta si sabían o no, pidiéndole 2 cafés. Les pedía, hacemos un cortado tradicional como Claro. se prepara acá en una cafetería y hacemos un flat white. El tema del flat white es porque es bien conocido porque es básicamente un cortado con doble shot, pero la leche se texturiza con una que no sea tan aireada. Mirá, Tiene que ser un poco más líquida la leche. ¿cómo sabes? Entonces, No, ¿cómo sabés, al Ale? momento de Pero pará, preparar, me gusta Sí. lo que decís vos porque es muy importante esto de pedir y todo. Pero por ejemplo, bueno, pará, Delphi pidió, ¿qué dijiste? Un cortado. Un cortado. ¿Vos, cortado. Milka, qué pedías? un cortado. Yo un cortado y no me gusta más leche que café. Más café caliente. que leche. No, Oh. sorprendeme. O sea, ¿Cómo quiero simple. Ok. digo? Simple. Simple, pero difícil Simple. sorprender. No, Se trata de un difícil, conejo. no, me lo tomo como viene. O Bien, sea, me gusta. eso de que no, así, Claro. así Bien. es un café Bueno, al final. Bien, y el cantante Lechu, que tiene el micrófono nuevo, ¿qué? Bien. ¿Cómo qué pedís, Lechu? Yo quiero un cortado más café que leche. Leche lactosada. No. Oh, guau. Pero- Porque, pero, Ahí va. modelo. ¿Qué Desla- pasó, Lechu? ¿Lo cambiaron? Tengo que llevar el día Después adelante. después dice que las mujeres somos complicadas. No. Terrible. No, Pará, yo pediría un café con leche, o por ahí un latte, pero y para acompañar una medialunita, Ah, aunque sea bueno. una. Bueno, compartir una medialuna. Diego probó el Un otro chipá, día. de El otro manteca, día probó y Rico. Un chipá con un costado. Claro. Nada, no importa nada, Milka, nada, no importa. Pará, Lechu. Una porción de pizza. Claro, porción de pizza. Qué rica, Bien. fría. Sí, Pará, Ali, ¿vos qué pedís cuando vas a...? Muy buena pregunta la que voy a hacer ahora. Por eso soy el conductor. Auto. escuchá, Bueno, pará, vos por yo ejemplo vas a un soy- café, ¿qué pedís? Muy buena pregunta. Aire. yo soy de recorrer verde. cafeterías. No. No, siempre café. Me gusta el espresso o el doppio, el doble espresso. Y consumo filtrados. Me encantan los filtrados, los diferentes métodos. Básicamente, café solo. Así, solo.
Pero no- Ale, y perdón, Sí, ¿te sí, sí. pasa que sabiendo tanto de café, no te gusta cualquier café, obviamente? Sí, me pasa. Sí, me gusta conocerla cuando sale de cafeterías nuevas o cuando tengo algún tiempo libre, ir recorrer. Eso lo hago solo, planes solo de ir y recorrer cafeterías, probando Está bueno. los diferentes Catando. orígenes. Muy bien. Eh, Siempre con ¿Cuál es tu respeto también, cafetería porque preferida de Buenos Aires? ¿O cuáles? suelo ir una acá cerca yo vivo acá en Cava, en el barrio de Recoleta. Voy a una que me queda acá. No quiero dar nombres para que Después nadie- sí, no sí, porque ofenda, también pero- trabaja en una, está bien, está Claro, bien, políticamente. No, sí, es sí. una, no es una franquicia, me imagino, algo más artesanal. No, ¿O es una no, no, franquicia? no, me siento cómodo. Bueno, yo también estudio gerenciamiento gastronómico, entonces cuando voy a una cafetería no analizo solo lo que estoy consumiendo, sino el trato hacia la Me gente, gusta el la baño, limpieza la del lugar, vajilla, me la encanta, limpieza soy de la igual. barra. La estética Sí, ahora sí. creo que Bien, también Delphi, es re bien. importante. Sí, Verdad. sí, El no wifi. solo la estética, Sí, Wi-Fi. El wifi. El baño. El Wi-Fi es El crítico baño. para mí. Sí. Crítico. el baño es Baño, clave. todo. El baño sí, es clave. el baño es todo, Y la ¿verdad? decoración del baño también. sí, me sí. Y el olor al baño. Sí, No, sí. bueno. No, porque hay que poner perfumito, me gusta eso. Y papel. Vas a la casa Sí. de un amigo, no tiene la máquina de cápsula, no quiero decir nombre. Sí, sí, no Tiene pasa la de filtro común, te sirve un café, ¿qué decís? ¿Te lo tomás o whisky le pedís? nada. Claro, bien Directo, hecho, ¿qué, bien le qué- cantaste qué- el qué hecho. haces? ¿Escapás de la situación o lo tomás? Café Por lo general, de súper. casi siempre llevo mis cosas, lo preparo yo. Ah, tú Eh, bien, se adelantó, se hace y bien, tengo se hace amigos- mal. No, tengo Genio, amigos genio. que les gusta que les prepare el café y todo, y a mí me gusta ¿Llevas una ser mochila? anfitrión y... Él va con la ¿Cómo? valijita. En la mochila. Ahora me lo imagino con la valijita. Tengo una valija porque Pero a ¿qué- veces qué hago lleva? eventos ¿La de... Café moca? filtrado. La moca esa, No, ¿cuál para el era? filtrado, claro. No, hay diferentes métodos. Mi favorito se llama Aeropress, no sé si lo han probado en algún momento. ¿El que se baja? Exactamente, sí. Eso me lo compré. Para mí es muy versátil, te rico. permite irte de viaje y todo y llevarlo. Tengo mi molino manual y siempre ando con la bolsita de café, los filtros. Es como el todo, gasista. El que echaba con la bolilla. algo así, Sale. algo así. Ale, Está y hay bueno, una sí, que sí. es como un reloj de arena. Ah, ¿cuál es ese? Pues- verdad? ¿Cómo? La moca, Hay una la que es moca, como un reloj la de moca, arena. la que va al fuego. No, la Chemex, Ok. sí. ¿Cuál? ¿Cuál es? Que- También, arriba. sí. Sí. Ah, Arriba está de la bueno. hornalla. Tiene un filtro de papel, exacto. Sí, sí, La sí. verdad, Delphi, Sí, muy bien. me encanta también, sí, sí. Sí. Eléctrica. Qué bueno. Todos los métodos que sean filtrados me gustan. Es vidrio. Sí, ¿no? es verdad lo que vidrio. dice, claro. Es de vidrio, es de como- vidrio, claro, sí, Es sí, como sí. jugar, me gusta, es como jugar a farmacéutico. Una muy buena pregunta te voy a hacer ahora, que es la siguiente, me acabo de olvidar. No, es esto de que vos sabes mucho de café, vas a un montón de lados, que está buenísimo. Por ejemplo, a mí me gusta andar en moto y yo me doy cuenta si tiene una buena moto por el casco. O sea, Ok. a ver, vos cuando entras a una cafetería, ¿te das cuenta si se ve buen café por la máquina, por cómo? Muy buena pregunta. No solo eso, sino La mano, ¿no? veo la mano, exactamente, de la mano del barista. O sea, sí suelo preguntar el origen del grano, de dónde viene, quién es el productor o el tostador a cuál le compran. Eso sí, miro. Y después cómo se desenvuelve. Yo observo, entro a un lugar y observo absolutamente todo. Es como un- Por ahí la gente piensa que no, pero miro todo. Llegó el cómo profe, tratan, Ale, cómo ha tratan llegado a otro. Ha llegado analizando. Yo le dije a Ale cuando fui a hacer la entrevista, digo, no, yo en casa tengo la Nespresso, casi me echa. Me agarra el cerrate, no me hables más. ¿No está bueno? ¿No es buen café? A Cápsula, ver, general, todo. yo en ese caso lo que recomiendo es que podés tener la cafetera, te comprás las cápsulas recargables y podés comprar el café tostado y lo haces moler para tu cafetera. Ah, ok. Claro, pues venden la máquina esta que tienen las cápsulas, venden como las cápsulas vacías para poner el café, eso es verdad. Exactamente. Sí, Porque le sí, decía a sí. Ale también Sí. que esas cápsulas como que te deja un dejo, o sea, Un retrogusto. Sí, a metal, viste, de la cápsula. puede Sí, sí, sí. Pero yo porque tengo un paladar. Claro, pero eso es también porque Clarísimo. es otro tipo de café que utilizan, que es un café comercial y de baja calidad. Por eso la importancia de capacitarte. Yo
todo el tiempo me estoy capacitando, aprendiendo, viendo las cosas nuevas que salen, aprendiendo del origen del café, de dónde viene. Pará, Ale, ¿vos podés venir un día a hacernos un café acá? Sí, obvio. Eso estaría Sí. buenísimo. No, Traigo la aparte para- mochilita. Yo traigo la medialuna, algo. Ay, qué rico. Ale, Llevo mi ¿cuántos valija, cafés- tengo mi valija. Bien. ¿Cuántos cafés tomás por día? Muy buena pregunta. Y hay veces que tomo entre 6, 7, a veces más. Ah, Un montón. ¿se acuesta a las 6 de la mañana? ¿No te da acidez? Muy bien. Pero es una buena pregunta esa. El café no da acidez. Ah, ok. Lo que da acidez es el café torrado, Claro. que al momento de tostarlo le agregan azúcar, y ese café es nocivo para la salud. Ese es el café que antiguamente se usaba en todas las cafeterías, es el que te da acidez. Pero el café tostado no da acidez. Bien. Al contrario, tiene un montón de beneficios para la salud. Había leído algo del café verde, que estaba muy de moda. La macha. Café verde. No No, no escuché sé. nunca. ¿Café verde? No, el café es lo una mismo. fruta y el café verde que se ve es la semilla de esa fruta Ah, ok. y es lo que se Que es tuesta. buenísimo, Ah, en claro. teoría. La verdad, ahí no sabría. Ok. Me gusta que Nunca lo he sincero. consumido verde. Siempre, Voy a se googlear. tuesta. O lo va a googlear en vivo, me gusta, me gusta. ¿Qué quiere cantante de acá del hecho? ¿Quiere preguntar algo? No. Ah, no, dice. Paso, me gusta el hecho. Paso de la apuesta. Lo quiero integrar al hecho porque hace como tuvo un montón de falta y dije, bueno, por eso. Escuchame, Ale, te quiero preguntar lo siguiente. Sos de tomar 6 cafés por día. Algunos dicen que no es bueno tomar café después de las 6 de la tarde, que siempre hay que hacerlo durante la mañana, el transcurso de la tarde, porque después el cuerpo incorpora cafeína Para dormir. y eso para dormir. Puedes decir, bueno, pero yo duermo igual. Pero dicen que los que saben que la cafeína está en el cuerpo y tarda aproximadamente 10 horas, 11 para que se vaya. Aire, Ale, con la respuesta del millón. Un poco sí. Yo la verdad estoy bastante acostumbrado. Yo llega la noche, me acuesto y duermo. Pero sí, un poco sí. Si no estás acostumbrado y te tomaste 3, 4 cafés, y probablemente te cueste un poco. Ahí googleé el café verde. Es antes de ser tostado, como decías vos, pero tiene más antioxidantes, ayuda a acelerar el metabolismo y a adelgazar un poco. Bien. Ok, mira. O sea que Bueno, vamos a sería- Bueno, siempre se aprende algo nuevo. tiene más antioxidantes, digamos. Qué bueno, qué bueno. Ok. Pará, ¿y sos de tomar té o no? ¿Sos enemigo del té o sos amigo? Tomo un poquito, pero tomo. Dudaste un montón, Sí, sí. dudó un montón. A mí No me te gusta. encanta el té. A mí también el té verde. No, me gusta. También, Otras claro. infusiones que Lo tomo. que habría que hacer es café, Somos whisky. teteros. Café, whisky. ¿Café o whisky? Café o whisky. ¿Cuál te gusta más? No, Café. me gusta el whisky. Me gusta. Qué bien. Café le gusta whisky, Es Pero. para tirar. Las dos. Café En y ese cerveza. orden. Café Las siempre, dos café a siempre. Café o té. Café o whisky. ¿Y Bueno, mate? muy bueno. Mate, ahí está, mate. Mate, sí, obvio. Mate, sí. Mi obvio. preferido es A el full. mate. Yo tengo Ok. no me preguntaron, pero les cuento igual. No tomo mate porque me da acidez y necesito encontrar una yerba buena. Pero hay muchas Sí, orgánicas pero ahora. tengo que Hay encontrar muchas una- orgánicas, sí. Me gusta Sí, la sí, cultura sí. del mate, pero me da acidez y me da una bronca cuando un amigo me dice, che, ¿querés un mate? Sí, dame. Y después, ay, no lo puedo creer. ¿Para yo- qué le acepté el mate? ¿Para qué? Claro, exacto, me pasa Yo eso. me despierto y me hago mate, o sea, no puedo empezar a vivir. Bueno, pero ahí lo mismo. A ver, a mí también me gusta el mate. Y, por ejemplo, si voy a algún lado y lo están tomando con azúcar, a mí no me gusta, pero bueno, lo acepto, lo tomo. Bueno, pará, muy pero buena pregunta. el azúcar Ya te volvemos a lo del café. No, que pará, yo no, lo tomo como venga. No, pará. Acá muy buena pregunta que me dice acá. sí, lo tomo como venga. ¿Cómo te hago quedar bien? Que es, yo al café de especialidad, en realidad hace 4 años que no le pongo azúcar ni edulcorante a ninguna infusión. Dícese mate, que no tomo, té o café. Porque el café de especialidad, ya como decía Ale, endulza con el tema de la leche y todo. Cuando van y le ponen azúcar, te querés matar. ¿Sacrilegio? Aire, Ale. Y un poco sí, pero bueno, yo soy bastante respetuoso con el cliente. Es como ponerle soda al vino bueno. No, A mí me bueno. das un mate con bueno, cúrcuma, sí. coco. lo tomo Pará, igual. vamos a hacer acá la Ajá. encuesta. Delphi, ¿vos le pones azúcar al café? Edulcorante. Al café, así que... Edulcorante. ¿Cuánto le pones? Un Yo solo. lo que trato de hacer es, les digo, a ver, Probalo que lo así, consumo, bien. lo tome como, probalo así, exactamente, Después, que claro. lo prueben Claro, así quizás- y si querés le agregás. Literal,
nunca lo probé por costumbre. Listo. Nunca lo probé sin Está despedida. edulcorante. Listo. Me ¿Vos, voy. Milka? La verdad, no chamulles. Me gusta como viene, igual que el café. igual. O sea, ¿pero no le pones nada? Al mate no. No, estamos hablando de café. El café tampoco. Sí, no, a veces me bueno, para gusta ese a veces. No, dale. Acá es sin No, jugátela. Jugátela. Te llega el café, O sea, ¿qué para, le estamos acá, pones? estamos los 4 chicos, un cafecito, dale, pum pum. Le viene acá, Delphi le pone edulcorante. Vos decís, che, edulcorante Uno. por dieta, pero en realidad si hay azúcar negra, blanca, también. pero no, y pero si no le pongo un caramelo, Claro. pero pará, pero siempre le pones algo, por la idea es no ponerle nada. le pongo algo. Listo, las 2 despedidas. ¿Vos, Lechuga? Mandame la carta de documento porque a todos le pongo edulcorante. Oh, También. bueno, acá soy el único que Pero aprobó. es cultural. No, no es cultural, es sentido Sí, común, es chicas. cultural. No me quiero pelear con todos hoy. No, te voy a decir, escuchame una cosa. Ahí va el distinto. Probá el café así, despacito, saboreo. Uy, no estoy acostumbrado. Pero Acostúmbrate. ¿quién te dice probar el café así? Yo, Ale, Pero ahora Ale. porque estamos en esta nueva era del Te café. corta la pero mano toda ese vida agarra. le pusimos algo al café. No, bueno, pero porque es café torrado. Vos estás acostumbrado a tomar café Yo no torrado, que es distingo, único. yo no distingo el torrado del Sí, ¿sabes filtrado. cómo distingue? Ay, porque te da una acidez que decís, ay, esto es un jugo de paraguas. Y te da esa cosa que le tenés que poner azúcar. Jugo de paraguas. El torrado no es un elixir. Chicos, no sé lo que es He el vivido torrado, el varios años filtrado jugo de de la paraguas. cápsula. Bueno, pará, le voy a No, explicar. no me queda claro. Vos que no- corregime, Ale, porque me explicó Ale. El torrado es que vos agarrás el grano de café. ¿El y grano le- es un blend Claro, o es el solo- grano de café, agarran el Sí. grano de café y lo tuestan. Él, por ejemplo, lo tuesta y de ahí lo muele. En el torrado, tuestan el café con azúcar. Ok. Entonces ya viene con ¿por qué? Porque es tan amargo ese grano que agarran, que es de baja calidad, que Ah. lo levanta con el azúcar. Ah, Y después ok. cuando lo tomás vos es, así O es sea, así. el torrado no va. El torrado no va. ¿Cuál ¿Dónde va? encontrás No, el torrado no va. torrado? En esos bares antiguos, te das cuenta. Cuando tomás decís, qué asco. El Yo café tomo- que hace Ale lo tomás Yo sin tomo azúcar, sin Arlistán. todo. No, Claro, mentira. bueno, está bien. Pero es verdad, Ale, lo que digo, que tienen que probar tu café o el café de especialidad y no le tienen que poner nada. Cuando quieran, sí, lo pueden probar. ¿Tu Sí, café sí, no es torrado? ¿Cuál es? No, uso diferentes orígenes. Hoy, por suerte, hoy se consigue en todos lados el café tostado de buena calidad. Tenemos muy buenos tostadores. El café llega verde acá y hay diferentes tostadores donde lo van a tostar, les dan diferentes puntos. A ver, tostarlo es cocinarlo, básicamente es eso. Claro. Yo sé que hay mucho, Y lo Ale. llevan a diferentes temperaturas. ¿Cómo? Perdón, sí, termina, por favor. Sí. No, que lo llevan a una X temperatura donde básicamente se le da casi siempre es un tueste medio, que es el que se usa acá. Puede variar grados más, grados menos, pero siempre es un tueste medio. Creo yo que la mejor manera, o la que a mí más me gusta, yo Una soy máquina. en muy un- de respetar es cómo le gusta a la gente también. Claro, claro. Ahora te quiero hacer esta pregunta que a mí yo miro muchos videos de YouTube de la gente que tiene en las casas, me gusta ver cómo vive la gente, el tema de la decoración y tienen como la isla de café. Me quiero comprar a Marzocco, ya le dije que es una cafetera de Florencia Sí. que sale de fortuna, algún día me voy a comprar y agarran el grano de café, lo sacan, le ponen agua para el oxígeno, le ponen un poquito de agua. Después agarran, lo muelen, después lo agarran, lo tamizan, es como es todo El un tiempo del claro, café, es un ritual pero hermoso. Es un ritual hermoso. Y Sí, que después te das cuenta cuando lo tomas. No le ponen azúcar, sí, sí, ni sí. edulcorante. No le voy a poner nunca más. Así que Te bueno. lo prometo. Bueno, dale, para, decí tus redes, por favor. Claro. Sí, te iba a decir. Se llama Bourbon Amarillo. Bourbon es el nombre de una planta de café. ¿Cómo? Esa es tu red, las redes tuyas de Instagram. Mi Instagram, sí. Bourbon Mi Amarillo. Instagram. Buenísimo. Bourbon Amarillo. Y tenés canal. Es el nombre Claro. de una ¿Tenés canal planta de YouTube? café. No tengo. Lo tenés que hacer, No. como y no que hable, hola chicos, y tenés que hacer, mira, te vamos a dar una idea porque somos creativos acá todos, más que nada Lechu, como tendrías que hacer, hola, soy barista y hoy voy a probar café en Buenos Aires, del torrado, del mejor al peor. Ustedes díganme cuál es la ruta, ahí vas. Hola, ¿cómo andás? Pum, pum, lo probás. Está buenísimo. Obvio, sí. Es buena idea, buena, sí. buena. No podemos darte Es buena idea, millonarios. sí. Te la regalo, la idea. Millonario. Te la regalo. Bueno, dale, No, escúchame. y otra que puede hacer Bueno. es lo que llevo en la mochila hoy. Ahí mostrás el kit de la notebook y kit de Claro, café. de Claro. café. ¿Cuánta el gente gato lleva el kit de Félix. café en la mochila? ¿Qué No, llevo no. para ir a lo de Sí, mi sí. amigo? La cafetera. Claro, tira. ¿cómo me Ahora preparo para...? me gusta bien Delphi de el Lechu, que también puede ser, vas a un café o a un café o a un restaurante y le decís al mozo, discúlpame, le das propina así, y te puedo hacer un café, dale, y sacás la cosa y la haces en vivo y el mozo lo prueba, Pagás genial. con eso. Bueno, te bueno, dimos bueno. te dimos todas las herramientas para que seas millonario. Después Creo depende que de vos. Picasso pagaba así.
Claro, pagaba Hacía con un dibujito en la servilleta y pagaba. ¿Sabes que está bueno lo que dice Milka? Y lo voy a contar con ustedes, no me preguntaron, pero lo cuento igual. Que cuando encanta cuando Cuando Picasso va a comer a diferentes restaurantes, por ahí se acercaba un mozo y le decía para que le dibuje. Y Picasso dice, quiero pagar la cuenta, no me quiero comprar el restaurante. No, era así el cuento. Él hacía un dibujito y le decía, pero firmalo. No, Claro. quiero pagar la cuenta, no quiero comprar el restaurante. Un capo, Picasso, Dalí, todo. Aparte somos de arte acá, ¿qué más querés? Sale. ¿Viste? Somos completos. Somos No tanto de café, pero para eso estás vos. No, esta toma café torrado, no sabe nada, le ponen azúcar, olvídate de estos. Vos habla conmigo. Yo tengo Le la ponemos Nespresso. edulcorante. Yo tengo la Nespresso en casa solo para las visitas, porque no tomo café. Le ponemos edulcorante al café, pero somos buenos en otras cosas. Claro, la parte creativa. Así que bueno, Ale, gracias por la onda, gracias por estar del otro lado. Te vamos a recibir un día que venga acá con la mochila en vivo. Cuando que quieras. Claro, que nos haga café. Traemos la medialuna para levantar, ¿o no? Sí, Que obvio. nada, ¿sabe qué? Sí, obvio. Hay que estar acá a la La llevo yo. Vale, la lleva, trae medialuna y café. Yo Aguantá, ya te vamos a decir cuando vengas. te Pero esperamos próximamente. Dale. pronto. De una. Prontamente. Yo quiero probar ese café, por favor. Vale, le vamos Quiero a decir dejar de a. tomar Bueno, café. cuando gusten, chicos. Le vamos a invitar a Delphi Con también. leche, Claro. te la vamos a complicar, con leche. Bueno, claro, pero ¿se puede ahí o no? Hay maneras, sí, Opa, se puede. bien. Sí, sí, sí. Hay maneras. Hay manera. Sí. Ale, bueno, decí tu vuelta a tu red donde te podemos encontrar y decí en qué café estás y la Claro. dirección. Bueno, yo trabajo en el barrio Chacarita. En realidad es una perfumería con cafetería de especialidades. Se llama Blind Café. ¿Cómo? Blind Café. Blind Café, como ciego café. Ah, Pará, ¿y la dirección cuál es? Sí, la Sí, sí. Fraga 316. Lo que hacemos ahí son experiencias sensoriales con perfumería y cafetería. Sí, yo fui, está buenísimo, Qué lo bueno. recomiendo. Ya vamos a ir. Y aparte olés bien y tomás un Cuando cafecito. Voy a pasar, estoy cerca, laburo. Sí, cerca. un día vamos con Está el muy de Lechu moda. a visitarte, a tomar un Sí, café. bueno. Vamos a ir, vamos a ir. Dale, cuando gusten. Dale. Ale, sos un genio, este aplauso para vos. Fuerte el aplauso, gracias. Gracias. Dale. Gracias, Ale, chicos. Ale. Gracias. ¿Cómo sabe Ale, Estuvo Tremendo. ¿Cómo capo. sabe? ¿Cómo Me dieron sabe? ganas de irme a tomar un Siempre que cafecito. escucho gente hablando de café, digo, qué mal café que tomo. Me encantaría, o sea, de verdad, me encantaría poder tomarme ese ritual de hacerlo, de tomarme el tiempo. También hay algo del tiempo, me parece. Que Sí, vivimos como pero también lo que reacelerados. decís, Delphi, pero también, también es El una tiempo es cuestión- tirano. El tiempo es tirano y también la costumbre de lo que decimos nosotros, que es de decir, bueno, voy a bancarme esto de no ponerle edulcorante, no le voy a poner azúcar. Los primeros cafés decís uy, y después te acostumbras. A mí me pasó de acostumbrarme al tema de no ponerle ningún edulcorante o azúcar. Y después por ahí un amigo, le pusiste azúcar, déjame probar. Y, ay, qué asco esto, te acostumbras. Sí, tal Y cual. sabés Yo- el sabor, porque si no, el Yo soy azúcar te team tapa el mate. sabor. Yo soy team mate y por ejemplo, hoy me levanté a las 6 de la mañana porque tenía que hacer algo temprano y me levanto una hora antes para tomar mates una hora. O sea, así que el tiempo, no sé. Yo me levanto una hora antes Yo me para hago el bañarme. tiempo. No. Yo corrí. Yo corrí. Me Claro. levanté, dije, ¿Corrí ay, de ¿cuánto ejercicio? tiempo tengo? No, Claro. dije, ¿cuánto tiempo tengo? No sé qué. Me hice un mate cocido. Ah, rico el mate cocido. A mí me ¿Viste gusta el mate cocido. Amo. Y, Lo tomo hace 100 años. tuve mate que, cocido. cuando vi la hora dije, che, estoy re tarde. Bueno, ese fue mi tiempo de Bueno, desayuno. Pero Nulo. pará, entonces pará, pero me gusta No, yo porque me hago el Delphi tiempo, es más me hago el tiempo. ¿Te hace el tiempo? O sea, una hora tomando mate? Sí, me ¿Y hago qué el haces? tiempo. ¿Tomás mate y me da un, No, es que mirás un arranco- zapato? Sí, miro la nada, como Cristian Castro. No hago nada, mirá Está bien, eso está negro bien. que está ahí, así soy. ¿Y Lechu? No, yo me levanto a las 6 para dormir 2 horas más. Y después levantarme a las 8 y llegar tarde a todos lados. Me gusta. ¿Pero sos de desayunar o no? Sí. ¿Qué? Café. ¿Café solo? No, un cortado. ¿Pero con dónde? O sea, ¿en tu casa qué haces? Y en mi casa, generalmente a mí me gusta hacerme tostadas con palta y demás. Yo me comí pan con manteca. Que te amo, sos una genia. Pará, ¿y café cómo lo haces? ¿Qué haces? Como decía, la cafetera. Por eso dije, le pregunté. Debe ser un café No, jugo yo de un paraguas. mate, No, te tengo pero fe. Bueno, qué sé yo, no sé. Por la Pero- otra no sé, cuando vienen amigos. tal vez. Pero pan de masa madre, casero, o sea, un rico pan con manteca me ¿Con encanta. manteca y azúcar arriba? No tengo el no, kit no. todavía en la mochila. acá. Pero bueno, cuando venga Ale nos va a explicar. Bueno, ¿Y estuvo vos muy qué bien. desayunás? Que no nos ¿Sabes contaste. que, nada. ¿sabes que a veces desayuno? Pobre, el conductor nunca le preguntamos nada. No me gusta. No le me gusta- llegan las preguntas. Me gusta que me pregunten. Yo soy siempre de chico nunca desayuné pero mal, obvio que es mal, pero me gusta como lechu, por ahí una paltita con una tostada y un café apenas cortado. Bueno, Me bien. gusta eso, y no le pongo azúcar como obvio. Estuve intentando comer mucha proteína a la mañana, huevos y eso, pero Claro. bueno, hoy la verdad pan con manteca, porque me encanta, o sea, me encanta. Bueno, así que saben si ¿Milka está de novio o no? No. Bueno, saben si la otra ¿Sabés que hoy pensé que me lo ibas a preguntar?
Bueno, No sé escúchame, por qué, pero dije, si me la están va a del otro preguntar. lado y quieren conquistar a Milka, pan Me con cebas unos manteca. mates. Pan con manteca. ¿Delphi está noviando usted? No, cero. Bueno, comprarle una cosa para correr, porque está siempre corriendo. Sí. Una cinta, está Una siempre, cinta de correr. siempre Una corriendo. botellita de agua. Bueno, el hecho está felizmente en pareja. Sí, obvio. Feliz, feliz. Vení, ven, ven. ¿Y Vamos vos? un beso. Yo pareja tengo las piernas. ¿Estuve bien? Mirá Muy- cómo muy sale divertido. esto. Bueno, dicho Saliste esto, divertido. le damos la bienvenida a Delphi ahora sí, le aplaudimos. Delphi, bravo, aplaudimos. Bueno, ¿por qué la trajimos a Delphi? Obviamente que hoy siempre los invitados que traemos preguntan de todo, los invitados que está bueno. Pero Delphi, aparte, es profe de canto, profe de baile, de comedia musical, y estamos saliendo porque la vi en las redes sociales que decía que está difícil vivir el arte hoy por el tema... no tanto político, sacando la ideología, también por una cuestión del mundo, ¿no? De la inteligencia artificial, que cada vez más es complejo, complicado. Entonces, ¿cómo es esto de reinventarte y cómo se puede ser artista y vivir hoy por hoy de las redes? Bueno, la verdad es que esto es todo un tema. Así vamos a arrancar la sección. Es todo un tema. Porque también, digo, es verdad que hay un mundo que va cambiando, que ya no todo funciona de la misma manera, así como no nos tomamos el tiempo para hacer un café, Sí. la gente no se toma el tiempo para sentarse a ver una La película, verdad eso, sí. una serie. Entonces yo creo que bueno, que las redes están siendo un gran, digamos, camino para un montón de artistas, pero a mí personalmente me pasa que siento que veo a tanta gente haciendo lo mismo, ¿no? Y que todo es lo mismo, que digamos, terminás preguntándote los actores, o sea, el camino del actor ahora es hacer estos videitos pedorros en Sí. Instagram, o sea, Sí. perdón. No, no, está bien lo que decís. ¿Viste cuando decís tanto estudiamos, o capaz hay gente que no estudió absolutamente nada, pero digo, para hacer estos videos, ¿viste cuando es un camino, es como una brecha ¿Cuáles son que se esos abrió? videos? Mariano Martínez, nada, le mandamos un beso a ese amigo, pero Mariano... Pop, sos de Acuario. Claro. Pop, cortaste con tu novio. Pop, estás esperando el colectivo. Pop, y todo es lo mismo. Claro. ¿Viste? Todo es Como- un pop. Claro, Todo claro. es un Pero, pop. Pero- punto de vista, ¿no? Claro, Por- Sí, pero sí. pará, Milka, y a vos te debe pasar, y al hecho también, lo que dice Delphi, cuando arrancó esto de que nadie por ahí ve una serie o una película, ahora viste que en Netflix hicieron un informe que por ahí una película de 1 hora y media o 2 es como que la cortan, entonces están como que la trama la tenés que cada 5 minutos decir, este es el malo, este es el malo. Pues vos estás viendo y estás viendo Netflix, agarrás el celular, Sí, todo multitasking, no, no, entonces no. como que se tiene que, Sí, sí, sí. de verdad lo que decís. Sí, y peor Hay poca haber concentración. puesto Exacto. el 1.5, el 2.0 para Para poder verla, es verdad. verlo en más velocidad. Entonces, es como, bueno, más allá, ¿no?, de la falta de trabajo, yo creo que las redes obviamente son un camino nuevo, que es imposible negarlo, para poder comer, como hablábamos afuera Claro. del aire, ¿no? Hay que pagar la luz, Sí. el gas, capaz te llega una marca, haces algún canje, no solo canje, digamos, hay creadores de contenido para marcas. Y hoy por hoy, ¿cómo pagas la luz, el gas y el teléfono? Yo con mis clases, Clases de... dando clases de de canto. canto, de comedia musical. Me de gusta, danza. marcha congelada, atención. Acá con Milka, con el Lechu, decinos qué podemos decir para cantar. ¿Cómo es? Danos un Una tip. vocalización Sí, a en ver, vivo. Bueno, dale. así no sé si me escuchan. No, no yo importa. hoy estoy Usted está medio fatal. agripada, no pasa nada. Pero, Lo que tenemos que hacer. Bueno, Podemos la hacemos empezar nosotros. con un brabre bribro bru. Vamos, Brabre, arranca Milka, dale. Bra, bre, bri, bro, bru. Lechu. Bra, bre, bri, bro, bru. Bra, bre, bri, bro, bru. Muy bien, ahí es como para arrancar a Me vocalizar. gusta, vamos, bien, ¿qué más? Arrancar a vocalizar y a mover como la mandíbula. Bra, bre, bri, bro, bru. Yo a mis alumnos siempre les digo, me masajeo la cara, aflojo la mandíbula, aflojo todo y después mame mimo mu. Ah, pará, no. Va, ya, dale, ya, Milka, ya, te ya. tengo fe, dale. Dale. Lo mismo, Mame, mi, momu. Mame, mi, momu. Si sabía que... sabía. Mame, mi, momu. Te voy a sacar, Hermoso. bueno, vas a ver. Hay que vocalizar. Vos tenés que ser artista, así que Bueno, sos ya speaker. está, terminó la clase. Va. Antes de entrar al aire, vocalizar, Va, y vocalizar. a ver, decime cómo te das cuenta si canto bien. Yo canto bien porque tengo oído. Ahora decime. ¿Qué digo? ¿Qué podés decir? Sí, mira, se ríe. No sé por qué te reís. Hacé el mame, mi, momu Podés de vos, hacer Steve. riuiui. No, Riu, riu, ri, no cuenten ji, conmigo. ji. Riu, riu, ri, ji, ji. Convencidísimo. Yo creo que tenés un buen camino de. Y a ver, de decime cantante, a ver. mirá. Que los cumplas feliz. ¿Bien? Y, Uy, me tiró como más marizo. y
No, bien. 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 Va, Con clases todo se puede, con clases Bien. todo se puede. Pregunta que qué te gustaría vos, cantar, bailar, ¿qué te gustaría hacer? Nada, no Pero tengo da nada algo artístico. arte, si te dan el don. Escribo. Bueno, Me escritora. gusta escribir. No me gusta bailar. ¿Te gusta escribir? Sí. ¿Y qué estás escribís cosas? ¿Escribís? Escribí un libro y ahora me gustaría hacer el Que me lo regaló, que lo tengo que segundo. leer, Lo traje que el otro me día, encantó, sí, gustaría está muy hacer bueno. el segundo, que estoy intentando hacer la vida de los representantes de jugadores de fútbol. Ah, bueno. Me parece bueno. muy divertido ese el tema. Bien, me gusta. Bueno, entonces pará, hoy por hoy, Delphi. Por ejemplo, a Lechu, ¿cómo lo ves? Si vos, a ver, Bra, Fizzy bre, Turrón. bri, bro, Pará, bru. Fizzy Turrón me gusta, pará. Vos que, pará, vamos a un casting los tres. Ok, ¿Para dónde estamos? No, hacemos el casting, claro. ¿Para qué estoy? Yo estoy para malo, me gustaría. No, para mí, vos, Lechu para mí va más para malo. Bien, bueno. Puede bueno. ser. Es mi papel favorito. Mafioso, full. Bien, Me gusta. Me encantaría. Quiero Ella, romper la algunas diva, piernas. Siempre la Olvidá, diva, siempre arriba. Como que vos la ves y Claro, sí, viste, obvio. la diva. ¿Qué dijeron allá? La barra, la barra. Y vos podés ser el marido engañado de la diva, quizás. ¡Ya está! ¡Cerremos todo! Bueno, Bueno, pero- Cara de bueno. Ahí ya me contratás a mí para que mande a matar al otro. Ya tenemos el Bueno, guión, está bien, tenemos Pero entre todo. ustedes dos hay algo de mafia. me gusta. Entre Pues yo, ustedes claro, hay tengo algo de que mafia. es el Vos bueno. También hicimos trabajá la con serie. nosotros, vos también. Yo también. Ya, ¿y vos Sí. qué dirías? Yo soy Mi amiga. puedo hacer de la chica que limpia que sabe todo. No. De la casa. Mirá, todo de la casa. Bueno, Ah, yo eso tengo cara de bueno, pero de malo. O sea, como. No, de cornueta. de- No, aparte de de que cornudo. escondés cosas, de que escondés cosas. A ver qué. ¿A qué Ahora- escondo cosas? Escondés secretos. Me gusta. Escondés cosas. Muy Claro. pronto por 2 veces. Mirá la música que lo Y pusieron. hacemos la serie Mirka, vertical. me estás cargando, te estuve llamando todo el día, por favor. Claro. hay que matar a ese traidor, amigo. ¿Y Mirka qué dice? Ay, no lo vi, estaba en el gimnasio. ¡Ah! Estaba comiendo pan con manteca. Tomando mate. ¿Vos qué estás todo el día, lo viste? No, pero señora, yo lo escuché. Yo ¡Ah! lo escuché. ¡Bravo! Suárez, escuchame una cosita, me encanta cómo está, la rompieron. Muy bien, Steve. Pará, cortame la música. ¿Qué te pareció, Steve? Muy bien. Hay algo, hay algo. Muy bien. Tenemos una carrera. Che, pará, me gustó Una esto. carrera Estamos actoral. bastante buenos. Sí, una improvisación regia, chicos, muy bien. Hicimos un buen impro. Bien. Claro, impro. Un pero, mini guión, bueno, a mini veces guión. está habiendo mucho esto de la serie vertical, ¿viste? De la serie rápida, de un minuto. Yo, Vi o unas sea, coreanas divertidas. muy yo bizarras. lo estoy diciendo, Están pero a tope esas quiero... coreanas. Bizarrísimas, Sí, pero me las enganché, bizarras ¿sabes son- que me son enganché? las Pues son tan bizarras que Empiezas a decís, comer sí, pan sí, con te manteca, te enganchás. enganchás haciendo. Es tremendo cómo te enganchás. A mí me pasa que estoy completamente en contra. O sea, yo sé que es un nuevo nicho para que, obviamente, si me ofrecen una no voy a decir que no, pero me pasa que, digamos, para dónde estamos yendo a nivel global. Digo, Pero eso porque- es lo que pienso siempre y digo, como, che, qué mal, ¿me entendés? Tener que hacer capítulos de 1 minuto para que la gente lo pueda consumir. Che, Delphi, pará, y esto de que por ahí el hecho te decía, che, uy, mirá lo que me hacen hacer, cantar, que a mí también me pasa. Va mucha gente que por ahí es tímida, actuar, o que por ahí no quiere ser actor ni estar arriba del escenario, y dice, che, esto me sirve para olvidarme de todo. No, yo he ido cuando era chica porque era muy tímida y mi mamá me mandó teatro para que me saque la vergüenza. O sea, pero en realidad nunca quise ser actriz ni quiero, Claro. pero sí hice 4 años porque eso me ayudaba ¿Y te como a- sacaste la vergüenza? un poco. Igual, Lechu, ¿qué te gustaría? Va, ¿lo harías? ¿Qué? Va, bueno, sos vergonzoso, pero ¿harías esto? Yo de- soy como Ayuda medio mucho la cara dura expresión total. corporal. Imagínate Claro. tener que vender todo el tiempo presentaciones Por y eso. cosas. Como decía un amigo, me pongo los lentes 3D Y va. y dale para adelante. ¿Cuáles Pero- son los lentes 3D? Son unos imaginarios que te pones cuando tenés una reunión con unos directores ahí que si que aguantás. Son los creativos, estos Vamos. creativos que piensan esas cosas. Me re gusta ese Ese- concepto. vamos a hacer, bueno, Claro. Me gusta pará, el concepto, de ¿eh? 3D. Sí, sí. Delphi, entonces cualquiera puede ir a hacer esas cosas Sí, cualquiera. que le sirven, ¿no? Cualquiera Y quieran, puede che, no ir. quiero actuar y... Sí, totalmente. Hay mucha gente grande. Yo tengo compañeros que son re grandes. Siempre. No. Estoy Qué bueno. en lo de Julio Chávez. Un montón de gente grande viene a hacer Julio teatro. Chávez, grosso, ¿eh? Sí, Súper grosso. sí. Claro, Ah, y él como a ese maestro. vas, Sí, él como maestro es todo fuiste a lo tomar que, clases con él. todos los Es todas las malo, como semanas. dicen. Sí, un poquito, yo tengo, una vuelta me peleé con él. ¿En ¿En serio? serio? ¿Por Sí. qué? Ah, porque medio, igual lo quiero, todo bien. Me Igual, quedé pensando en algo que dijiste de la serie Vertical. de vertical de 60 segundos. Por ahí el nicho es hacer cursos para Claro. actuar en series verticales de 60 segundos. En vez de Claro. la hora. Está Está bueno lo que dice el Lechu, Sí, y aparte bueno, puede decir, hay hola que chicos, buscar- ¿cómo hay que- andan?
próximamente voy a estar dando un curso de improvisación, de publicidad y de serie de 60 segundos vertical. Y aparte, cada vez que terminamos la clase, lo probamos con tu celu. No te olvides. Ya te lo vendemos. Tenemos el Listo. curso armado. Queremos el 10%. Somos muy buenos. Todas estas ideas Para las mí- tenemos que... Para mí igual es admirable, yo soy bastante conservadora y es admirable que enseñes y que transmitas lo que estás diciendo acá. Que Sí, es- para mí es como fundamental Sí. también, más allá del Sí, chiste, la de educación, los exacto. cursos y bla. Mm. Siento que hay algo No era que ningún hay- chiste. No, Lo decía en serio. No era un chiste. Sí. No, pero es verdad lo que dice el hecho, se puede hacer. Yo que lo tranquilamente. dije en serio. Sí, sí, Se tal puede cual. hacer, pero creo que el camino que tomaste es el mejor. Hay como una línea, una base que yo creo que no se puede borrar, digamos. Es como el Exacto, clásico en que la es- danza. sí. Por más de que lo deformen por Ujú. donde quieran, Sí. quien quiera bailar va a tener que pasar por clásico, ¿viste? Sí. Porque hoy todos son bailarines, todos son Yo soy actores, bailarín también. todos son cantantes y no tomaron ninguna Exacto. clase. Bueno, Exacto. desconstruiste. Todos Por improvisados. YouTube. No te vi bailar. No, o sea, todavía. está Ya, buenísimo que tampoco. YouTube y las redes sociales y los reality shows le dieron posibilidad que cualquiera haga lo que quiera y eso a mí me parece maravilloso, pero tampoco olvidarse de que siempre la base es estudiar, aprender. Para lo que hablamos ¿no? siempre también, que el arte Sí, sí, también sí. es muy subjetiva porque cualquiera puede ser actor, pero no cualquiera puede operar a corazón abierto. ¿Entendés? Entonces, Sí, como pero por todo. ejemplo, ¿viste Tom Holland que ahora hizo Spider-Man? Sí. Bueno, él había hecho danza clásica. Danza clásica y aparte Entonces eso hizo claro. que sea mucho más Y aparte tenga también más va a acrobacia. acrobacia. Ahora va a ser Claro. una peli, no me acuerdo. Fred Astaire. Sí, De está, la iba, a producción. bailar, La no, iba a formación, bailar que él. él, Sí. la formación que él tuvo, que le hacían muchísimo bullying porque hacía danza Sí. clásica, después le termina llevando a hacer el papel uno de los más importantes de su Es carrera. verdad. Claro. Delphi, decime las redes tuyas. Del Figueroa 1. Bueno, la Ahí gente, está. la gente se puede comunicar para Ahí tomar está. clases, das clases de canto, baile, todo. Todo, todo, todo. Sos Del una genia. Figueroa uno. Del Figueroa 1. Vas a seguir el programa, pero te vamos a aplaudir. Quiero verte bailar, Delphi. Acá aplaudimos. Somos de Acá aplauso aplaudimos fácil todos. acá. Somos Te aplaudo. aplaudidores. Pero pará, Milka dijo algo increíble como metió a Spider-Man, metió a Tom Holland. Y Steve, ¿tenemos el video que trajo Lechu? Está todo relacionado. El de Zendaya. El Zendaya, ¿lo tenemos? Dale, cuando lo tenga, decís lo tenemos y Creo que aparecer lo también pasé. que está bueno. Pero está bueno lo que decía, ¿no? De las redes sociales, de todo, de lo de Tom Holland, que se preparó, hizo danza. Era chiquito, sí, bailaba, también se hizo burlaba, acrobacia. porque, y cuando claro. va al casting de Spider-Man, aparece dando Sí, una vuelta, no flip-flap, no sé. por si- el aire. Ya está contratado. Sí, sí, sí. Entonces está buenísimo. Esto de que el saber no ocupa lugar. No me Diego. pregunta. Che, Y No todo tengo. lo que vas estudiando lo vas como metiendo en una cajita que a lo Claro. largo de tu vida Ahora vas que lo avanzando y lo vas explico. usando. el saber no ocupa lugar. El Lechu va a explicar lo que trajo. Adelante. Una pavadita hecha con IA, hubo toda una movida en redes porque hubo un momento, no me acuerdo en qué alfombra, donde estaba Tom Holland con la actriz que está en Stranger Things y Zendaya la miró con un poco de celos. Esa actriz va a tener un papel más importante que ella, el papel de ella en Spider-Man Sí, va a delegar. va a ser más delegado y ahí sacaron unos videos muy divertidos de ellas dos que ahora lo vamos a ver. Preséntalo, De cómo por favor. Quiero reaccionan. ver, preséntalo. lo quiero ver. Zendaya celosa. Sí, dale. Mira. Ah, mira. Mira cómo es. Intense pace here in the championship round. It's incredibly sharp tonight. The tension in this arena is absolutely electric from the very front. The answer by Brian Cook. That got trailed away. A perfectly timed kick from new MJ. She stops classic MJ in her tracks, and that is it. And the referee has seen enough new MJ. Lives the new champion. Unbelievable. Gracias, bravo. Ganó Zendaya, bravo. Zendaya. No, pero bueno, Ya lo hicieron interesante con la ver. China. Eso. Sí, pero nada que ver. Sí, Lo con hicieron. cada pequeña bueno. peleita. Sí, pero la pasa que hicieron con la China malísimo. ¿Por qué hacen pelear mujeres? No entiendo. No, me parece que no era la Porque pelea. pelea mujer. cualquiera. Peleadora. No, bueno, han tomado algo. Lo interesante de este momento es que cualquier cosa que pasa puede transformarse en Sí, la otro creatividad, contenido, claro. ¿no? Como Yo me que acuerdo usa que la creatividad. en una época que era más difícil hacer, hicieron enfrentamientos como el Mortal Kombat entre Cristina y Macri.
Sí, sí. Tiraba sí. Charipán y Macri tiraba, También, no se es inunda verdad. más, y tiraba. bueno. Estaba bueno eso. Sí, Es- sí. Esa es la creatividad. La tenemos que hacer a Milka contra un pan con manteca. ¿Lo podemos hacer? Sí, 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 todo se puede hacer. Y a Delphi contra una, la que corre, ¿cómo se llama? La cinta de correr. Una cinta de correr. Y a Lechu contra un, no sé. No sé. No, eso Contra pasa. Contra los 3D, contra los antiguos 3D. ¿Y vos? Contra un fachero. Bueno, Contra un cantante. che, me gusta todo lo que trajimos en el día de hoy. Sí, ¿qué pasa? Bueno. Ah, sí, vamos a sacar una foto. Se una están foto. echando. Ah, mate, pensé que era una foto. Y iba a sacar, yo no. quería Sí, decí lo que invitarlos quieras. a Dale, ¿para una dónde? obra. Aire. ¿Dónde? Quería invitarlos a una obra Dale. que estamos haciendo con Gaby Gávila en el Teatro La Sodería de Belgrano. Se llama Buscando a Elsa. Es un clásico de Arthur Schnitzler del 1940. Adaptada a clown, así Ah, que qué bueno. se van a morir de risa ¿Dónde? toda ¿Dónde? en ¿Dónde el la Teatro La podemos ver? Sodería de Belgrano, Bien. en Vidal 2549, todos los domingos a las 20 horas. Me encanta. Mira, Buenísimo. otra foto, mira una foto. Ahí todos facheros para la foto. Aura, sí, Bran. Muy bien, bien. Bien, qué grande el hecho que lo repatriamos. Se me pasa siempre muy rápido. Muy la rápido. verdad. Para Sí, se Mica, pasó volando. ¿viste? Porque somos simpáticos, somos buena onda acá. ¿Algún chiquito que quiere tirar? Gili Propiedades. Decilo. Tengo una inmobiliaria, se llama Gili Propiedades. Vendemos ¿Vos sos la jefa ahí? Sí, No, no importa, no sí, somos la tampoco. jefe, qué sé yo. Atendido por sus dueños. Somos sí, de la sí, familia. atendido Está por bien. sus dueños. Para, ¿y cómo es la vida de Milka ahora? ¿Te tomó un pan con manteca y después qué vas a trabajar y qué más? Ahora voy a llevar un contrato, sí. ¿No parás? Tengo un trabajo de inmobiliaria. La verdad que Claro. todo mi día estoy en la inmobiliaria. te gusta? Salvo cuando vengo acá que me Bueno, encanta. otra que está corriendo todo el día. Sí, de verdad. Sí, pero me gusta mucho lo que hago. Cuando vas, ella de modelo, Delphi fue modelo mucho tiempo en Milán, cuando vas, por ejemplo, de una casa a la otra, ¿vas desfilando ver. por la vereda? Cuando arranqué. ¿En serio? ¿Te acordás de caminar más? Sí, a veces sí. A veces sí lo tengo incorporado. Pero cuando arranqué en este rubro, que hace muchísimos años, había mucha gente grande, muchas señoras grandes y era como medio raro. Tipo, ella va a mostrar el departamento, ¿viste? Como que no. Era, La era típica, raro. y escucha, y el Ahora hay departamento muchas viene, chicas. viene Ahora con hay vos, muchas- departamento, decía. Sí, siempre. Es el chiste. Mirá. El departamento viene con vos. ¿Cómo te llamas, Milka? Ay, sos dulce como el chocolate. Ah, ese no se me ocurrió nunca. Ese, y el otro es, ¿venís con la casa? Sí, con la casa, el auto, 4 pibes, 7 ¡No! metros. No, vengo con un pan con manteca caserito. Este un pan con Y manteca unos bajo el mates. brazo. Bueno, el hecho pará, le vamos a dedicar el programa a nuestro amigo, a Santi. A Santi que cumple Que años. cumpleaños, cumple 22, no, Feliz cumple cumple, 50. Santi. Santi, querido amigo. Parece hermano, 22. Feliz cumple, así que ¿Quién bueno. es Santi? Santi, el que vino el otro día. Ah, no, bueno, Santi, estaba. sí Sí, estaba, estaba, sí, 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 claro, qué bueno, Santi. mucho Santi. Así que claro, Milka te conoce Feliz tanta gente. feliz cumple, Santi. Acá Steve le manda un beso también a Santi y toda la gente de Dos Reyes de Trin. Y de ¿Por Ya qué no Somos vino Muchos. Santi hoy? Y por el cumpleaños le di Ah. Franco. Ah, ok. Para que duerma, ¿viste? Para que se cuide. Nada, Para que mentira. sea un buen café. Como que sea un para que buen sea un café. café Mirá, para mirá, me gusta esto psicodélico atrás. Me encanta. Parece psicodélico atrás, bueno, lo veo así, ¿no? Me gusta. Sí, Sí. sí. Muy Juan, pará, bueno. Lechu, ¿dónde te podemos encontrar? Contanos. Lechu Creative. Bien. Instagram, TikTok. Así que bueno, ahí me encuentro. Lechu, aparte de ser tan inteligente y creativo, da clase. ¿Dónde das clase? En todos lados. Tirá todos los chivos. Hoy estoy chivero. ¿Está chivero? Soy chivero. No, doy clases particulares, doy clases empresa, doy clases en UTN, doy clases en la escuelita de creativos. Ah, bueno, pero por Tranqui, todos Lechu. lados. Bueno. Y bueno, sí, hay que. Acá todos hay que son. Creo que, a la gente le va a venir muy bien entender IA a lo que viene. Y lo que viene ahora con Work, olvídate. Eso lo hablamos en otro programa. ¿Qué es No. Work? Es la nueva plataforma que tenés un agente, porque antes vos, digamos, vos hablabas con IA y operabas IA, o sea, trasladabas lo de IA a algún lado. Por ¿sí? ejemplo, un ejemplo que tenemos dos Por minutitos un ejemplo, yo ahora le doy acceso a mi Google Drive y arma las presentaciones por mí. más. Eso es lo que hace. Mirá, Hace como era, Word. por ejemplo, yo Y- tengo chat y copiabas y pegabas, Ok. así llevabas. O sea, vos eras un operario de IA, ahora estás dirigiendo realmente IA con esa. Es de Como- pago. como un está, empleado. está de pago, sí, tenés como. Se llama Work. Se llama Work, tenés Ok, chat la voy y a Work buscar. en ¿Cuánto de pago. sale? De pago en $20 de plus lo tenés. 20, dale, chicos. Bueno, Le tenés que dar igual permiso, $20 bueno, para hacer una arrancar y gestión. después le podés subir, ¿no? Como... Para arriba a Pro, Ok, un poco más caro, sí. sí, me gusta. como el chat GPT. Claro, estamos hablando de eso. Ok. Así que De chicos, ChatGPT. hoy no paramos, estuvimos corriendo todo el programa, me encantó, se lucieron todos, están todos contratados, le hecho muy bien lo que trajiste, Milka la rompiste como siempre, Delphi, gracias por visitarnos, Gracias. Steve también por tu programa, no, La gracias, pasamos muy súper buen lindo. programa, Ale que estuvo con el café también, que nos va a traer, así que bueno, hasta acá llegamos, Ah, mira, ¿tenemos 2 minutitos más o no, Steve? Sí, ¿tenemos 2 minutitos más? Tenemos 2 minutitos más.
Bueno, chivo, bueno, Diego Huet, mis redes sociales, ¿qué? Decime, preguntame. Entonces, Pasate un chivo. a mí me interesa mucho el tema de la IA. Me gustaría que nos cuentes un poco más. ¿Esto de Work Obvio. es una app o Está dentro de... ya la puedo descargar? No, está dentro de tu chat GPT, estás de pago, tenés chat y work. Lo que pasa es que tenés que saber entender cómo ordenar el proyecto, cómo trabajar. Ahora en breve voy a hacer un curso sobre work. Ah, ok. Bueno, por eso. Porque cambió medio el paradigma, ya no vas a trabajar como lo usabas, ya no basta con pedirle o Basta con los promptearlo. prompt. O sea, quiero que me hagan, no basta. No, ahora tenés que, es como trabaja por vos y le das los permisos a tu máquina, Qué lo que sea. espectacular. Lechu la semana que viene va a traer algunos tips. Recordemos que también da cursos, que yo lo voy a hacer porque le voy a hacer video y más cursos, es así. Todo. Qué bueno. Así de amigos, tenemos tantas cosas que Va a hacer. hacer, tenemos tantas cosas que hacer. Ayer me ¿Qué de acordé paso vos nos con el hacemos logo. un cursito? Pero por Yo eso. quiero ir al teatro a verla. Ay, me encanta. Sí, Cuando obvio. quieran, cuando quieran. Me gustó que La tiene Clau la sodería. obra No, también. ¿cómo Estamos es? la sodería. de Belgrano, sí. Que era una sodería realmente y la reformularon, la reformaron. No se como puede teatro. hacer shh, nunca. Muy bien, que creativo. Por eso, voy a ir a la sodería a verte. Voy a comprarte una casa y voy a pará. darte el 3D. Todo eso. Me vas a comprar una casa. Te voy a comprar una Mire que casa. yo de verdad los espero el domingo. Les reservo ¿El ya domingo 3 es? entradas. Ok. Bueno, dale. Bueno, la casa compro un miércoles y al hecho un jueves hacemos todo. Hasta acá llegamos. Gracias. Gracias por estar del otro lado, ya somos muchos. Como siempre, marketing, publicidad, marca personal, acá en Dos Reyes Street, junto a la gente de Inc. Nos vemos la semana que viene a la misma hora por el mismo Bati Canal. Miércoles, 10 de la mañana. Chau, chau, Mickey Mouse. ¡Fuera!